Cultivaste tus tomates con tanto cariño. Compraste las mejores semillas, los cuidaste, regaste, abonaste. Y justo cuando la cosecha está a la vuelta de la esquina, ¿qué ves? Esas manchas. O las hojas se retuercen, o los frutos se ponen negros directamente en la planta. Es un auténtico drama para el jardinero, ¿verdad? Pero, ¿qué le está pasando realmente a tus queridas tomateras? En este video vamos a desvelar los principales misterios. Hoy hablaremos de los 7 enemigos más comunes y temidos de la cosecha de tomate. Aprenderás a reconocerlos a simple vista. Y lo que es más importante, cómo combatirlos. Y a veces incluso, cómo prevenir que aparezcan. Los tomates llegaron hasta nosotros desde muy lejos. Son originarios de climas cálidos. Por eso les encanta el calor y el sol. Pero, como cualquier ser vivo, también enferman. Las enfermedades pueden ser causadas por hongos. Pueden ser provocadas por bacterias, o incluso por virus. Pero a veces el problema no es una infección en absoluto. Es fundamental entender esto, porque de ello dependerá el tratamiento. Prepárense para conocer al enemigo principal. El número 1 en la lista negra de los que atacan tus tomates. Hablamos de la Phytophthora. Es una enfermedad causada por un hongo. Phytophthora. Una palabra que asusta, ¿verdad? Pero da aún más miedo lo que hace. Se extiende a una velocidad increíble, como un incendio forestal, especialmente cuando el ambiente es húmedo. Calor y humedad. Las condiciones perfectas para su desarrollo. ¿Cómo reconocerla? Presta muchísima atención. Los primeros síntomas suelen aparecer en las hojas inferiores. Verás manchas de aspecto húmedo y bordes difusos. Rápidamente se oscurecen y se vuelven marrones. Poco a poco crecen, afectan a los tallos y finalmente pasan a los frutos. En los tomates, la Phytophthora se manifiesta como manchas duras, irregulares y marrones. Pueden ser de distintos tamaños y se extienden rápido, cubriendo todo el fruto. A menudo se confunde la Phytophthora con otras manchas o enfermedades similares. Pero su gran diferencia es la velocidad y ese borde húmedo tan característico de la mancha. Si detectas estos síntomas, actúa de inmediato. No hay tiempo que perder. Porque en solo un par de días, la Phytophthora puede arruinar toda tu cosecha. Todo tu esfuerzo. Es la verdadera pesadilla del hortelano. ¿Cómo luchar contra esta plaga? De esto hablaremos un poco más adelante. Pero recuerda, la prevención es siempre tu mejor arma. Pero pasemos a hablar del siguiente protagonista de nuestra historia. Y aquí viene la sorpresa. Porque la podredumbre apical no es una enfermedad. Sí, ha oído bien. No es una infección, ni un hongo, ni una bacteria. La podredumbre apical es un desorden fisiológico. Está relacionado con la nutrición de la planta, o más exactamente, con la asimilación de esos nutrientes. ¿Cómo se manifiesta la podredumbre apical? Es muy fácil de reconocer. El problema solo aparece en los frutos. Normalmente en los tomates verdes, o que empiezan a madurar. Se localiza justo en el extremo opuesto al tallo, donde estaba la flor. Comienza con una pequeña mancha acuosa. Después, esta mancha crece, se vuelve oscura, casi negra, y se endurece. Se hunde hacia adentro. A veces, pueden aparecer hongos o bacterias sobre esta mancha, pero eso es una infección secundaria. La causa original no son ellos. ¿Y por qué ocurre esto? La causa principal es la falta de calcio en el fruto. El calcio es esencial para la formación de las paredes celulares. Si no hay suficiente, las células en la punta del fruto simplemente se colapsan o se rompen. ¿Y por qué a la planta le podría faltar calcio? La mayoría de las veces, el problema no es que no haya calcio en la tierra, sino que la planta no puede asimilarlo correctamente. Esto puede deberse a un riego irregular, cuando el suelo se seca demasiado y luego se riega en exceso. Las raíces sufren y no pueden transportar el calcio a donde hace falta. Las altas temperaturas también dificultan la asimilación del calcio, al igual que un exceso de fertilizantes nitrogenados. Por eso,
Aplicar fungicidas contra la podredumbre apical es completamente inútil. Simplemente estará perdiendo su tiempo y dinero. Entender esto es ya la mitad del camino para resolver el problema. Ahora hablemos del oidio. Este enemigo también es de origen fúngico. Y reconocerlo es bastante sencillo. Imaginen que alguien ha espolvoreado cuidadosamente las hojas de sus tomateras con harina. Así es, más o menos, cómo se ve el oidio en su fase inicial. Verán una capa blanquecina o grisácea. Normalmente, aparece primero en la parte superior de las hojas, quizás también en los tallos. Esa capa tiene aspecto de polvo. Con el tiempo, puede volverse más densa y extenderse por toda la planta. Si no se hace nada, las hojas bajo esa capa empiezan a ponerse amarillas, a enrollarse y al final, se secan y caen. El oidio se desarrolla activamente bajo ciertas condiciones. Le gustan los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, cuando hace calor de día y fresco de noche, y cierta humedad. Ni muy alta ni muy baja. Es común encontrarlo en invernaderos, donde hay falta de ventilación, o en plantaciones demasiado densas. El oidio debilita la planta. Gasta energía luchando contra el hongo. En lugar de dedicarla a formar frutos, la producción disminuye y los frutos pueden ser más pequeños, o cuajar peor. A diferencia del mildiu tardío, el oidio rara vez mata la planta rápidamente, pero la agota mucho, y la convierte en presa fácil para otras enfermedades y plagas. Combatirlo también hay que hacerlo a tiempo, a los primeros síntomas. Variedades resistentes, buena ventilación, riego moderado. Esa es la base. ¿Y si la capa ya apareció? Existen productos específicos, tanto biológicos como químicos. La elección depende del grado de afectación y de sus preferencias. Pero lo importante es no dejar que la situación empeore. De lo contrario, esa mata de tomate tan frondosa que tenían se quedará en un esqueleto seco y triste. El siguiente en nuestra lista es la septoriosis, o como también se le conoce, la mancha blanca de las hojas. Este hongo ataca principalmente las hojas del tomate, y lo hace de forma bastante insidiosa. ¿Cómo distinguir la septoriosis de otras manchas? Presta atención a la forma y el color de las manchas. Con la septoriosis, aparecen pequeñas manchas redondas en las hojas. Al principio pueden ser acuosas, luego se aclaran en el centro. Se vuelven casi blancas o gris, claro, y en el borde tienen un contorno oscuro y definido. A menudo, en el centro de la mancha clara, se puede ver un pequeño punto negro. Son los cuerpos fructíferos del hongo, pignidios. Parecen diminutos puntos negros. La septoriosis, como muchas otras enfermedades fúngicas, le encanta la humedad. Se desarrolla bien en condiciones de alta humedad, con lluvias frecuentes, o rocío abundante. Las esporas del hongo se dispersan con el viento y las gotas de agua. La infección suele empezar por las hojas inferiores, y poco a poco sube por la planta. Una infección severa de septoriosis provoca el amarilleo y la caída prematura de las hojas. La planta pierde su masa verde. La fotosíntesis se ve afectada. Esto debilita mucho la mata. La producción disminuye, los frutos pueden ser pequeños, o directamente no llegar a madurar. Se puede combatir la septoriosis. Es importante retirar y destruir las hojas afectadas. No dejar restos vegetales en el bancal después de la cosecha. Practicar la rotación de cultivos. Y si es necesario, aplicar fungicidas. En cuanto detectes las manchas características, empieza a actuar. De lo contrario, puedes perder una parte importante del follaje. Y por consiguiente, de la cosecha. Ahora vamos a abordar un problema bastante molesto: el marchitamiento. Es importante entender que hay diferentes tipos y causas. Uno de los más comunes es la fusariosis, o marchitez por fusarium. Esta es una infección provocada por un hongo que penetra en la planta a través de las raíces. ¿Cómo reconocer la fusariosis? Los síntomas suelen empezar en un lado de la planta, o en ramas específicas. Las hojas de la parte baja pierden firmeza, se marchitan,
se vuelven amarillas y acaban secándose. Si cortamos el tallo longitudinalmente, podemos ver un oscurecimiento en los vasos conductores. Son de color amarronado. El hongo bloquea este sistema. Impide que el agua y los nutrientes suban a las hojas y frutos. Muchos jardineros, al ver hojas marchitas, piensan que es falta de agua y riegan en exceso. Creen que a la planta le falta humedad. Pero regar más no ayuda. El problema no es la falta de agua en el suelo. Es que la planta no puede absorberla o transportarla. Regar en exceso solo empeora la situación. Crea un ambiente más propicio para que el hongo se desarrolle en el suelo. El hongo del Fusariosis vive en el suelo. Puede sobrevivir allí durante años. Es especialmente peligroso en los invernaderos, donde se cultiva a menudo lo mismo cada año. Se propaga con restos de plantas infectadas o con tierra contaminada. Salvar una planta muy afectada por Fusariosis es casi imposible. La mejor estrategia es la prevención. Usa variedades resistentes. En invernaderos, puedes esterilizar el suelo con vapor. O si no, reemplazar la tierra por completo. También es vital rotar los cultivos. Si ves signos de Fusariosis en una planta, retírala de inmediato. Sácala con la tierra que rodea sus raíces. Así evitas que el hongo se extienda por todo el bancal. Es un enemigo muy resistente y difícil de controlar. Siguiendo con el tema del marchitamiento, veamos otro de sus causantes, la verticilosis, también conocida como marchitamiento por verticillium. Esta enfermedad también la provoca un hongo que vive en el suelo y penetra en la planta a través de las raíces. Los síntomas de la verticilosis son muy parecidos a los de la fusariosis. La planta empieza a marchitarse y las hojas se ponen amarillas y se secan, generalmente empezando por las inferiores. También es común ver que afecte solo un lado del arbusto o una rama en particular. Esto pasa porque el hongo obstruye los vasos de la planta y bloquea el paso del agua y los nutrientes. Pero hay diferencias con la fusariosis. En la verticilosis, el amarilleo y marchitamiento de las hojas puede no ser una mancha continua, sino por zonas separadas entre las venas. En la hoja pueden aparecer zonas amarillentas en forma de V, donde el vértice de la V apunta hacia la base de la hoja. Si se corta el tallo de una planta afectada, también se verá un oscurecimiento de los vasos, pero puede ser menos marcado que en la fusariosis y tener un tono marrón verdoso. La verticilosis, como la fusariosis, prefiere el calor, pero puede desarrollarse a temperaturas más bajas que la fusariosis. Estas dos enfermedades a menudo se confunden entre sí, y el tratamiento es similar. Como el hongo está en el suelo y dentro de la planta, combatirlas es muy difícil. Al igual que con la fusariosis, la mejor estrategia contra la verticilosis es la prevención. Elija variedades resistentes a la verticilosis, respete la rotación de cultivos y no cultive tomates en el mismo sitio varios años seguidos. Si aparece la enfermedad, retire y destruya las plantas afectadas. Lamentablemente, todavía no existen métodos de tratamiento eficaces que salven por completo un arbusto enfermo. Por eso, todos los esfuerzos deben centrarse en prevenir la infección. Y llegamos al séptimo de nuestra lista, pero no por eso menos peligroso. Hablamos del virus del mosaico del tomate, y este caso es muy distinto. No se trata de un hongo ni de una bacteria. Es un virus. ¿Cómo se manifiesta el mosaico? El nombre lo dice claro. Las hojas de la planta afectada presentan un patrón moteado, con zonas alternas de color verde claro y verde oscuro. Parece un verdadero mosaico. Además, las hojas pueden deformarse, se retuercen y se quedan pequeñas. La planta entera muestra signos de debilidad. Su crecimiento se frena. El mosaico también puede afectar a los frutos. Pueden salir deformes, ser más pequeños, o tener una maduración con coloración irregular. Cuando la planta está infectada por el virus, la cosecha disminuye drásticamente, y la calidad de los tomates empeora. El virus del mosaico es extremadamente contagioso. Se transmite con gran facilidad. Puede pasar a través de semillas infectadas.
por el suelo, o incluso con las herramientas de jardinería. Se extiende muy rápido al quitar los brotes laterales de las tomateras, o al causar cualquier otro daño mecánico. Si has tocado una planta enferma y luego una sana, el virus se transferirá. Algunas plagas también pueden ser portadoras del virus. Por ejemplo, el pulgón o los thrips. Y lo peor de todo es que las enfermedades causadas por virus son prácticamente incurables. Si una planta se contagia, no hay vuelta atrás. No se puede curar. La única forma de combatirlo es arrancar y destruir las plantas afectadas. Hay que hacerlo de inmediato, en cuanto detectes los primeros síntomas. Así evitas que el virus se propague a las matas cercanas. La prevención contra el mosaico pasa por usar semillas sanas. Es fundamental comprarlas a proveedores de confianza, mantener una buena higiene en el huerto y en el invernadero, desinfectar las herramientas y controlar las plagas que actúan como vectores del virus. Recuerda bien esto. Si ves ese patrón de mosaico en las hojas, es una señal de alerta. Tu cosecha está en grave peligro. Pero volvamos a esos momentos que más nos asustan. A esas situaciones en las que parece que no hay solución, que todo se ha echado a perder. ¿Recuerdan que ya hablamos de la Phytophthora? Esta enfermedad es rapidísima, es como un sprinter. Se desarrolla tan deprisa que cuando te das cuenta, ya es tarde. Pasa mucho después de una lluvia cálida, o en esas mañanas de niebla. Literalmente, en solo 24 horas. Hojas y frutos que estaban bien pueden volverse una masa húmeda y podrida. Y si no actúas inmediatamente, se pasa a todas las plantas. Es una amenaza total, devastadora. Aquí. Cada minuto cuenta. Pero aquí viene lo realmente importante. ¿Se acuerdan de la podredumbre apical? Esas manchas negras que salen en la base de los frutos. Muchísimos jardineros, al ver eso, piensan enseguida: ¡un hongo! Hay que fumigar urgentemente con algo. Y lo primero que hacen es correr a por los fungicidas. Pero, ¡error! Como ya explicamos, esto no es una infección, es un problema nutricional. Una falta de calcio, a menudo provocada por el estrés de la planta, un riego irregular, calor excesivo, demasiados abonos. Entender esto lo cambia todo. No estás luchando contra un hongo. Estás solucionando un problema de manejo del cultivo, de técnica agrícola. Hay que corregir el riego, quizás aportar calcio, ajustar los abonos. Esa es la clave. Un tratamiento equivocado, además, solo puede empeorar las cosas. ¿Y qué pasa con las marchiteces? El Fusarium, el Verticillium o el virus del mosaico. Pues lamentablemente, para muchas de estas enfermedades, sobre todo cuando ya están muy avanzadas, simplemente no hay cura eficaz. Un virus, por ejemplo, no se puede matar como un hongo. Y un hongo que ya ha entrado dentro de la planta, que ha obstruido sus conductos, es casi imposible de eliminar. Aquí viene otra realidad dura. A veces, hay que asumir la derrota. Hay que arrancar y eliminar esa planta enferma, para intentar salvar al resto. Duele, sí, pero es imprescindible. Por eso, la clave principal en la lucha contra las enfermedades del tomate es entender el poder de la prevención y el poder del conocimiento. Saber qué está pasando, entender por qué, y solo entonces decidir qué hacer. No todos los síntomas significan que hay que pulverizar. No todas las enfermedades se pueden curar. Pero, sí, se puede intentar prevenir la mayoría. O al menos, frenarlas a tiempo. Pero volvamos a lo más temido. La Phytophthora puede arrasar con toda la cosecha en apenas un par de días, sobre todo con tiempo húmedo. Es su momento de gloria. Si detectan los primeros signos, actúen de inmediato. Cada hora cuenta. ¿Y la podredumbre apical? Como ya dijimos, no es un hongo, es falta de calcio, a menudo por riego irregular, temperaturas demasiado altas o exceso de nitrógeno. Un buen riego y las enmiendas adecuadas solucionan el problema. La clave está en entender la causa, eso es lo importante. No tiene sentido usar fungicidas cuando el problema es de riego.
Recuerden, lo principal es la prevención. Una buena rotación de cultivos, elegir variedades resistentes, buena ventilación y el riego adecuado. Con eso ya tienen la mitad del camino hecho. Una vez que la enfermedad aparece, es más difícil combatirla. Pero conociendo al enemigo, tienen una oportunidad. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que este video les ayude a salvar su cosecha esta temporada. O la próxima. Si aprendieron algo nuevo, dejen su like. Suscríbanse al canal para no perderse otros videos útiles para su huerto y jardín. Y la pregunta principal para ustedes: ¿con qué enfermedad de los tomates se han enfrentado más a menudo? ¿Y cómo la combatieron? Compartan su experiencia en los comentarios. Esto ayudará mucho a otros espectadores. Nos vemos en el próximo video.